Hola a todos y todas nuevamente. Este video lo hago con el propósito de dar cierre al módulo relacionado con la dimensión simbólica de la cultura. Para eso, hoy quisiera resaltar tres aspectos, creería que importantes alrededor de esta temática, y luego generaré alguna reflexión alrededor del contexto que estamos viviendo al día de hoy para tratar de hacer una asociación con estos elementos que hemos desarrollado en este módulo y unas preguntas que tal vez nos genere reflexión a lo largo de la sesión que tendremos para el día de hoy. El primer tema a resaltar precisamente tiene que ver con el título del módulo, la dimensión simbólica de la cultura. Cassirer, Saussure, además de otros autores, nos han resaltado la idea de que nuestra realidad, el mundo tal y como lo construimos, no es una construcción que se da desde lo natural, como una denotación o mejor, como una relación natural entre las palabras y las cosas, sino que a las cosas del mundo accedemos por vía simbólica. Es decir, hay una mediación entre el mundo y los seres humanos que pasan por lo simbólico. El principal sistema o aspecto o mecanismo simbólico de los seres humanos precisamente es el lenguaje. Un lenguaje que trata de describir el mundo, pero además de eso que le da connotaciones al mundo, a las cosas del mundo, por supuesto. En el lenguaje también encontramos, digamos, muchas categorías que construimos para esas concepciones religiosas, para esas concepciones familiares, comunitarias, societales, políticas, y el mundo se va construyendo así, a partir de esas categorías que construimos para darle descripción, para denotar el mundo, pero también para darle sentido, para darle un significado. Recordaremos con Saussure básicamente la arbitrariedad del lenguaje, o del signo mejor, la arbitrariedad del signo, al señalar que es una construcción, y dado que es una construcción, los mismos elementos o los mismos fenómenos en el mundo pueden tener, primero, un lenguaje que lo denota de manera diferente, pero por supuesto también tiene una denotación o una connotación o unos significados que pueden variar de cultura a cultura. El segundo aspecto a resaltar es precisamente que la cultura, si bien pasa por los individuos, es una construcción con unos otros. Es decir, la relación entre individuo y cultura precisamente es una relación entre el individuo y unos otros que reproducen la cultura. En ese sentido, como bien lo habíamos ya señalado, si bien el lenguaje es un mecanismo fundamental para tratar de incorporarse a la cultura, o para incorporarse a la cultura, no necesariamente el aprender, por ejemplo, otro idioma implica el conocimiento per se de la cultura a la que pertenece ese idioma. Por ello, esa construcción con ese otro pasa necesariamente por lenguajes o formas de comunicación también no verbales, que implica construcciones de sentido también diversos, diferentes. Ya lo habíamos señalado durante las clases, y es que el escenario de la crianza precisamente marca en aspectos muy determinados la aprehensión de la cultura. Si llega un determinado momento en que no estamos en ese contacto con nosotros que comunican por el lenguaje y por otras formas de comunicación, aquellos elementos simbólicos y sentidos que configuran nuestra cultura, precisamente perdemos esa capacidad de estar en ella, en la cultura estoy diciendo, y tal vez nos resulta muy difícil volvernos a incluir en ella. El modelo, ya lo habíamos visto, tiene que ver con los niños ferales, un modelo que explica básicamente cómo la ausencia del otro genera dificultades en el aprendizaje, y en esas fallas de aprendizaje, o mejor,
con esas otras formas de aprendizaje de los niños ferales, se construyen unos mundos diferentes, pero además de eso, unas distancias con ese mundo al que no pertenece. En ese sentido, también podríamos observar al día de hoy que el mundo es precisamente un mundo global, y que cuando hablamos de un nosotros, no solamente es un nosotros cerrado, aislado, como una suerte de burbuja, sino que nos interconectamos con otros. Y eso ha sido un fenómeno transhistórico. Las movilidades humanas, los intercambios, el trueque, el contacto con los demás, no es un tema reciente, pero sí que se intensifica durante las últimas decenas o los últimos decenios en este mundo globalizado. Por eso la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos esos contactos, cuando esos otros no solamente son nosotros que consideramos un nosotros como parte de una cultura cerrada, sino que esos otros son además una alteridad, es decir, una diferencia? Y en esa diferencia, pues hay que preguntarse, ¿cómo funciona esa diversidad cultural en esos encuentros que pueden de alguna manera tender hacia el etnocentrismo, como ya lo hemos referido anteriormente, o bien puede tender hacia la interculturalidad, como una suerte de diálogo respetuoso y comprensivo sobre la validez de las otras culturas? Entonces, entre el etnocentrismo y la interculturalidad como una suerte de modelos ideales, podemos encontrar matices grises que se van dando en un mundo como el nuestro. Y aún así, y sin embargo, esa construcción de lo que somos nosotros, la cultura, la idea, las representaciones del mundo, lo hacemos con unos otros. O sea, lo repito, nosotros que consideramos como parte de la misma cultura, o unos otros que son parte de esa alteridad que nos representan la diversidad cultural en espacios como los nuestros, como el colombiano, o en una sociedad global donde los otros están en continuo contacto a través de las redes sociales, a través de las movilidades y migraciones humanas, entre otros fenómenos de cuño reciente. Y un último aspecto a resaltar vendría relacionado con que la cultura, como las concebimos o como la concebimos, no necesariamente es una esencia, sino que la cultura lo que refleja fundamentalmente son cambios. Sobre esto podríamos de alguna manera señalar que los indígenas, por ejemplo, que viven en la actualidad, no son los indígenas de la colonia, no porque los individuos sean diferentes, sino porque la cultura y las formas de comprender el mundo de los indígenas durante la conquista o la colonia no son los mismos, y digamos no son las mismas características de los indígenas del día de hoy, por ejemplo, o que los afrodescendientes que vivieron en haciendas o en zonas mineras bajo un régimen esclavista no necesariamente concebían el mundo como lo comprenden hoy los afrodescendientes. Apelar en algunos casos al tradicionalismo o a la tradición resulta tergiversador o por lo menos opaco en función de ver el cambio cultural que se da en todas las sociedades y particularmente en las culturas en el mundo. Ese tercer aspecto a resaltar es fundamental, porque nos permite comprender no solamente fotografías del mundo estáticas como si permanecieran de manera esencial, sino que nos permite ver el cambio. Entonces, retomando, el primer aspecto sobre la dimensión simbólica de la cultura está asociada al lenguaje. El segundo aspecto está asociado a que esa construcción del mundo, además del lenguaje, es una construcción con nosotros y con formas de comunicación no verbales diferentes que apelan a las emociones, a los sentimientos y a los afectos. Y el tercer aspecto se asocia a que si bien el mundo está imbuido en una dimensión simbólica,
las connotaciones de ese mundo se transforman, las prácticas en ese mundo se transforman y en ese sentido la cultura también es cambio. Retrayendo toda esta reflexión, tal vez puntos muy breves y demasiado sintéticos alrededor de la dimensión simbólica de la cultura, me parece muy importante que lo llevemos al contexto actual, o mejor que lo traigamos al contexto actual. Muchísimas prácticas de las culturas, por ejemplo, tienen que ver con la noción de salud y enfermedad. La manera en que estructuran algunas sociedades occidentales o la ciencia occidental o la ciencia el tema de salud y enfermedad seguramente ha de ser diversa o por lo menos diferente de cultura a cultura o de las prácticas culturales a prácticas culturales. Algunos pueden asociar, por ejemplo, el coronavirus al mal, al demonio. Hoy, de hecho, en la homilía del Papa Francisco, señalaba que la resurrección de Jesucristo era una victoria sobre el mal, utilizando un poco, si se quiere, esa metáfora del mal para hablar del contexto del coronavirus. Esa es una perspectiva, por supuesto, una forma de considerar la enfermedad, en este caso la epidemia o el virus. En otras sociedades seguramente se asociará a otros males o a otros entes. Entonces, si bien es un fenómeno global, las connotaciones del mismo fenómeno son diversas, son diferentes. Esto solamente para hablar, digamos, del coronavirus o del COVID-19, pero también se dan muchos aspectos. Y todas estas connotaciones cambian. Podríamos señalar en cierto sentido una propuesta de un sociólogo norteamericano llamado Jeffrey Alexander, que habla sobre el trauma cultural. El trauma cultural es básicamente cuando una sociedad sufre una ruptura de su vida cotidiana o en la vida cotidiana y que esa ruptura deja una huella indeleble y que de alguna manera cambia lo que él denominaría como una conciencia colectiva. Uno podría hablar también de cambios de memoria colectiva o de prácticas colectivas, donde las personas directamente afectadas como las no directamente afectadas construyen una suerte de identidad que los aglutina. Pensaría un poco que el coronavirus es eso, ¿no? Es una crisis que se da donde todos nos sentimos identificados, donde desarrollamos unas prácticas como estos encerramientos que tenemos, donde todos estamos allí, incluso los que no responden a las prohibiciones de salir de sus casas, también tienen en su cabeza que están alterando la prohibición, pero todos estamos inmiscuidos básicamente sobre la misma matriz de pensamiento alrededor de un virus que nos acecha. Allí hay un cambio de identidades, de conciencias, de memorias, de traumas colectivos. En ese sentido me gustaría que generáramos una reflexión alrededor de, si bien hay un fenómeno global que es esta pandemia que se está dando, que es una crisis bastante fuerte en el orden global, es decir, de las diversas culturas que tenemos, la pregunta es la siguiente: desde lo que ustedes han leído con el referente de la sopa de Wang, que fue el libro, una compilación de reflexiones de varios filósofos importantes, desde esa lectura, desde sus propias experiencias, desde el ensayo que ya desarrollaron para el segundo parcial, quisiera que ustedes me comentaran qué prácticas culturales logran identificar que han sido afectados por la pandemia. Y cuando hablo de prácticas culturales, por supuesto, estoy incorporando allí la dimensión simbólica, es decir, ¿cuál es esa dimensión simbólica que en las prácticas culturales se han transformado? Es decir, ¿qué connotaciones tienen esas prácticas y cómo a partir de esta crisis esas prácticas han cambiado su significado o se han mantenido o se han reforzado? Yo quisiera que desarrolláramos esa reflexión ya durante el encuentro sincrónico en la clase,
para que podamos ir avanzando en pulir esas reflexiones e irlas incorporando en el trabajo final. Que yo espero que ese trabajo, digamos, sí dé cuenta de la experiencia, se convierta en una suerte de memoria de lo que estamos viviendo, tratando de aprovechar un poco los conceptos, enfoques y miradas desde esta asignatura. Entonces, bien, eso es por lo pronto las reflexiones de esta sesión. Y sobre esta última pregunta que acabo de plantear, me gustaría las reflexiones durante la clase. Muchísimas gracias a todos y todas.